los 5 primeros problemas del boletín 1 de PL/SQL. En teoría, deberíais haber intentado ya resolverlos vosotros por vuestra cuenta. Teníais también la solución en mi repositorio de GitHub, de forma que lo que vamos a hacer en este vídeo es simplemente explicar un poco el procedimiento que hemos seguido para llegar a las distintas soluciones y explicarlas por si hubiera alguna duda. Ya sabéis que a la hora de hacer un programa, un procedimiento, una función, por pequeño que sea, antes de escribir código, lo primero que tenemos que tener claro es qué queremos que realice nuestro programa. Así que, como sé además que todos habéis aprendido pseudocódigo, pues yo os pediría que antes de empezar a escribir un programa os acostumbréis a, o bien en pseudocódigo o directamente en español, que es lo que yo suelo hacer, escribáis las distintas instrucciones que va a tener vuestro programa, los distintos pasos que hay que dar para llegar a la solución. En principio, estos programas que vamos a ver hoy son muy sencillos, con lo cual no es imprescindible pararse a hacer el pseudocódigo antes. Pero a medida que vayamos complicando las cosas, y os aseguro que las complicaremos, va a ser cada vez más necesario tener un plan, ¿no? Tener pensado previamente qué pasos vamos a ir dando para encontrar la solución del problema. En principio, aprovecharé esta resolución de estos 5 primeros problemas para también introducir algunos conceptos de programación modular y poquito a poco pues ir acostumbrando a programar no solamente de forma que funcionen los programas, sino que funcionen con calidad y con eficiencia. Bueno, pues empezamos ya con el primer problema que teníais que resolver. Era bastante sencillo, era hacer un procedimiento que mostrara el nombre y el salario del empleado cuyo código es 7082. Lo primero que haremos siempre a la hora de plantear un programa es pensar en qué información necesita recibir ese programa para poder ejecutarse, si es que necesita recibir alguna, y qué información debe o bien mostrar por pantalla o bien devolver al programa que lo llamó el programa que estamos haciendo en ese momento. ¿De acuerdo? En este primer caso, este procedimiento va a mostrar dos cosas por pantalla, nombre y salario de un empleado, y el empleado va a ser aquel cuyo código es 7082. Realmente este programa no necesita recibir ninguna información para hacer su trabajo, porque siempre va a mostrar el nombre y el salario del mismo empleado. Si quisiéramos, como veremos más adelante, un programa que mostrara una información en función de otra que recibe, pues necesitaríamos usar los parámetros de entrada. Pero en este caso, este programa no necesita recibir ninguna información, ni tampoco va a devolver ninguna información a otro programa, sino que simplemente va a mostrar por pantalla esa información, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaremos con Create or Replace, Procedure, porque es un procedimiento. Os recuerdo que en PL/SQL se pueden hacer dos tipos de código, por decirlo de alguna manera, en principio, que son los procedimientos y las funciones. Las funciones solamente se usan cuando quiero devolver un único valor al programa que me llamó, o que llamó ese programa, mejor dicho. Y en este caso hemos visto que este programa no debe devolver ningún valor al programa que lo llamó. Mostrará cosas por pantalla, pero eso no es devolver al programa que lo llamó. Eso es mostrar al usuario. ¿De acuerdo? Bien, le hemos dado un nombre al programa y empezamos con la zona de declaraciones. Sabéis que entre el is y el begin tenemos que declarar todas las variables que sean necesarias. En este caso, como queremos leer una información y guardarla para luego mostrarla en pantalla, vamos a necesitar una variable por cada información que queramos mostrar. En este caso, vamos a tener una variable para el nombre y otra para el salario. Las variables, como sabéis, las vamos a empezar con la letra V y un subrayado para distinguirlo de otros tipos de objetos que nos podemos encontrar en un programa, como parámetros, columnas de una tabla, etcétera, ¿vale? A la hora de declarar el tipo de datos de cada una de las variables, vamos a usar el atributo type, ¿vale? El tanto por ciento type
como sabéis, lo que hacía era copiar el tipo de datos de lo que hay escrito antes. Por ejemplo, en este caso, vNombre se declara como una variable del mismo tipo que la columna de name de la tabla emp. ¿De acuerdo? Igualmente, vSalario se declara como una variable del mismo tipo que la columna salario de la tabla emp. Esas son las dos declaraciones que tenemos que hacer. Y ya directamente vamos a saltar a la zona de instrucciones que empieza con la palabra reservada begin. En esta zona de instrucciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a dar dos pasos. En primer lugar, me voy a la base de datos y busco esa información, busco el nombre y el salario del empleado 7082. Esta será la primera operación que voy a hacer. Y en segundo lugar, muestro por pantalla ese nombre y ese salario, que será esta otra instrucción. Para leer algo de la base de datos, como ya sabemos, la instrucción que tenemos que usar es select. Cuando quiero que el resultado de esa select se guarde en unas variables, tengo que usar esta estructura. Select, la lista de columnas, into, la lista de variables. Una vez que lo tengo hecho, ya están almacenados vNombre y vSalario con el nombre y el salario del empleado 7082. Ya lo único que tengo que hacer es mostrar por pantalla. Para mostrar por pantalla, vamos a usar el método putLine de la librería DBMS Output. Os recuerdo que este método, esta función, solamente recibe un parámetro, con lo cual solamente puede recibir una cadena. Si quiero mostrar varias cosas, tengo que ir concatenándolas entre sí. Y con esto ya habríamos acabado el primer ejercicio. El segundo ejercicio que os había puesto es un poquito diferente, porque es un procedimiento que recibe como parámetro un código de empleado para devolver su nombre. Es decir, este programa sí recibe del exterior una información. ¿De acuerdo? En este caso, la información que recibe es un código de empleado. En este caso, como decimos, este programa va a tener aquí entre paréntesis el nombre de la información que recibe y el tipo de datos de la misma. En este caso, recibe el parámetro pcodemp, que es del mismo tipo que un código de empleado de la tabla emp. Nuevamente, como lo que quiero hacer es mostrar por pantalla, esto más que devolver es mostrar por pantalla, lo voy a cambiar, ¿vale? Tendría que irme a edit, pero bueno, no hace falta. Simplemente tened en cuenta que no va a devolver el nombre, sino que lo va a mostrar por pantalla, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues igual que antes, una select que lo lee de la base de datos, pero poniendo en la condición del where que el código de empleado coincida con el que le hemos mandado como parámetro al programa. Y una vez que ya hayamos leído el nombre y lo tengamos guardado en la variable, mostramos esa variable por pantalla. En este caso, lo voy a hacer otro. En este caso, si yo quisiera compilar y ejecutar el programa, sabéis que para compilarlo basta con poner una barra inclinada aquí y ya con eso se compilaría. Si me dijera procedimiento creado con errores, tendría que escribir el comando showErr para que me mostrara los errores del programa. Y si me dice que el procedimiento se ha creado y no me dice nada de errores de compilación, es que ya está compilado y guardado en el diccionario de datos, solo me falta ejecutarlo. Lo haríamos con exec, el nombre del ejercicio, y entre paréntesis le enviaremos el parámetro, en este caso un código de empleado. Si le mando un código de empleado que no exista en la tabla, esta select no devolverá nada, con lo cual mi programa fallará, ¿vale? Levantará una excepción y me dará un mensaje de error. Entonces, cuando lo ejecutéis, si este código no existe, lógicamente os va a devolver un error. Si el código sí existe, os devolverá el nombre del empleado con ese código. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ver los otros tres problemas hasta el 5. Eso es muy sencillito. Vamos a ir un poco más rápido ahora. Crea un procedimiento PLSQL que cuente el número de filas que hay en la tabla end. Bueno, esto evidentemente es un select count. Lo único que tenemos que hacer es contar las filas de la tabla. Guardo el resultado en una variable, en este caso un filas, que la he declarado de tipo number. Y muestro el contenido de la variable con otro DBMS output line, ¿vale? Nuevamente concatenamos porque os recuerdo que no le puedo mandar varios parámetros a esta función. El ejercicio 4, que es el que es un poco más difícil de los 5 que os había puesto para hoy, es coger una cadena y visualizarla al revés.
Os he puesto dos maneras de hacerlo. En ambos casos, por supuesto, es un procedimiento que recibe una cadena, y en ambos casos vamos a usar una variable auxiliar que vamos a ir rellenando a medida que vamos leyendo la cadena que recibimos. También en ambos casos vamos a usar la función substr para extraer un carácter concreto de la subcadena, y vamos a usar también la función length para saber cuántos caracteres tiene la cadena. Una vez que sabemos cuántos caracteres tiene, pues lo único que hace este programa es va recorriendo la cadena desde el principio hasta el final y va concatenándola en una variable que se llama vaux. Realmente, como le he puesto aquí la palabra reverse al bucle for, esto lo que hace es que el bucle se funcione al revés, es decir, que empiece por el último carácter y termine por el primero. Con lo cual, al ir concatenando los caracteres en vaux, le va a ir dando la vuelta a la cadena. Una vez que termina el bucle for, simplemente lo mostramos por pantalla. Y esta otra versión, que hay un poco más abajo, lo que usa es un índice negativo en la función substr. De forma que, en lugar de tener aquí el reverse, el bucle va a ir normal, va a ir desde 1 hasta la longitud, pero en cada caso vamos a ir cogiendo el carácter -1, el -2, el -3, que como sabéis es el último, el penúltimo, el antepenúltimo, y los vamos a ir concatenando para crear la cadena al revés, ¿vale? Son dos maneras diferentes de hacer lo mismo. Y finalmente, el ejercicio 5 es un procedimiento que recibe una fecha, el parámetro pfecha de tipo date, y va a escribir el año correspondiente a esa fecha. Me declaro una variable vaño, no he podido usar la ñ, entonces vaño, ¿vale? De tipo number, y lo que hago es que almaceno en esa variable el resultado de aplicar la función toChar a la fecha que he recibido como parámetro para extraer solamente el año, y eso lo convierto en número. Esto es opcional, realmente lo hago porque me dice que escriba el año en números, entonces lo paso a números. Una vez que lo tengo en números, lo muestro por pantalla y ya está. Con esto estarían terminados los 5 primeros problemas. Los siguientes que os debéis plantear, podéis hacerlos todos si queréis el boletín, pero realmente no merece la pena. Los siguientes que os debéis plantear es hacer el 8, el 9, el 11 y el 13. Podéis hacer el 8, el 9, el 11 y el 13. Sabéis que las soluciones están en el repositorio de GitHub, pero también os recomiendo que no miréis el repositorio a no ser que no os quede más remedio porque no veáis la solución, ¿vale? No seáis capaces de dar con la solución después de haberle dedicado un tiempo razonable. Bueno, pues eso es todo por este vídeo.